Ya, ya chiquillos, comenzamos entonces la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, que era principalmente acerca de las distintos tipos de evolución que tenía el hombre. Primero vimos el Australopithecus y sus principales características. Dígame. Para lo que vamos a ver después, sí, pero para esto no todavía, porque esto estamos revisando, dígame. Ya. Vimos a las principales características, ¿cierto?, del Australopithecus, conocimos a Lucy, que era este esqueleto que se había encontrado, y que le pusieron Lucy por la canción de The Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Conocimos también el género Homo, cuáles eran sus principales características. Conocimos al Homo habilis, ¿cierto?, este hombre habilidoso, las principales características físicas, como también de su capacidad craneal, que es como la principal diferencia que hay entre uno y el otro, el Homo erectus, el Homo neandertal, el cráneo lo comparamos, ¿cierto?, el cráneo del neandertal con el cráneo de un Homo sapiens, y conocimos como las principales características que tenía este Homo sapiens, que es conocido también como el hombre cromañón, y como la relación que había entre los neandertal y los sapiens. Y les di una actividad que la idea es que lo vamos revisando también ahora, ¿ya? Así que si me ayudan, chiquillos, sería ideal para que lo podamos revisar todos juntos, ¿ya? Deme un segundo, ahí. La primera pregunta dice así, ¿qué es el bipedismo? Vamos, ¿qué es el bipedismo, chiquillos? Que caminan en dos, con sus dos extremidades, ¿cierto?, inferiores, que caminan con los dos pies, ¿ya? Excelente. Continuemos. La segunda pregunta dice, ¿qué es el dimorfismo sexual? Claro, como las características físicas que hay entre un hombre y una mujer, o, ojo, entre las especies, ya no solamente el hombre y mujer, sino que como macho y hembra. Ya en este caso, en la especie del ser humano sería mujer y hombre. Ya, muy bien, chiquillos. La tercera pregunta, ¿qué me preguntó? Se escribe, se supone que esto lo deberían tener ustedes resuelto. Ojo, ahí es la actividad que dejamos pendiente, la estamos revisando, así que quien no la hizo, que la vaya completando, ¿ya? La tercera pregunta dice, ¿cuál de las etapas de evolución humana comenzó a utilizar una posición bípeda? ¿Quién fue el primero que comenzó? El Australopithecus, ¿cierto? Y por eso es el primero que nosotros tomamos como parte de esta evolución, ¿ya? Continuamos, dice así, ¿qué nombre recibe el esqueleto del Australopithecus encontrado? Fácil, pues, ¿cómo se llama? Lucy. ¿Y por qué lleva el nombre de Lucy? Excelente, ¿cierto? La de los Beatles, excelente. Ahora, la siguiente, ¿qué significa Homo habilis? Hombre hábil, muy bien, Andy. Describe cómo eran los dedos y los pies del hombre de Homo habilis. Eran curvos, ¿cierto? Entonces se pensaba que todavía escalaban los árboles. Muy bien. ¿En cuál de las etapas de la evolución se cree que se utilizaba el fuego para vivir? El Homo erectus. Excelente. Ahora, ¿quiénes comienzan con la tradición de enterrar a sus muertos? El Homo neandertal comienza con esta tradición, ¿cierto? Que continuamos hasta el día de hoy de enterrar a nuestros muertos. Y la última pregunta, ¿cuántos genes hay de diferencia entre el... muy bien. Excelente, chiquillos, de verdad, los felicito. Los felicito. Quien no hizo la actividad debe escribirla después ahí en su cuadernito para tenerla registrada. ¿Ya? Ahora, espérenme un poquito que voy a presentar ahora otro documento que es la clase de hoy.
Déjenme acá, libro, unidad, presentación. Chuta, no me sale esta. A ver. Acá está. Qué pava. Uy, ¿dónde me quedó? Quiero presentar esa, po. No puedo, espéreme. Una ventana. Uy, no. Ay, qué complicado esto, chiquillo. Ay, se me cerró. Esperen, por eso no se me ve. Deme un segundo. Sapien homínidos acá. Oye, vamos súper bien, chiquillos, con las clases así online. A mí me gusta bastante este método porque nos permite interactuar un poquito más, me permite con ustedes conversar, resolver alguna de sus dudas, etcétera. ¿Ya? Acá está. Ya. Ahí. Cuéntenme, ¿se ve o no se ve? ¿De quién es esa gallina? Ya. ¿Se ve? Dígame. Sí, hija, la deberían tener ustedes, por supuesto, si yo ya la envié, ¿ya? Ya, voy a entonces explicarles acá un poquito. Las clases de estas, si nosotros como que las tuviéramos que agrupar en clases, sería la clase 4 y 5, ¿ya? ¿Se ve bien, chiquillos? ¿O necesitan verla un poco más grande? Ahí quizás se ve mejor. No, es muy grande. Excelente, pues no esperaba menos de usted, no esperaba menos, ¿ya? 160, ya, ahí. Ya, chiquillos, ahí sí. Comenzamos entonces, la clase de hoy es la clase 4 y 5, y el tema que nosotros vamos a tratar es el que dice acá, el contenido Homo sapiens sapiens, que somos como los seres humanos nosotros hoy en día, y principalmente los homínidos, ¿ya? La idea dice acá, los estudiantes deben leer y estudiar la guía de aprendizaje para luego responder en su cuaderno a las preguntas planteadas. Continuamos entonces y dice así, el objetivo de la clase, que ojo, que no tenga esto impreso, la idea es que lo escriba, ¿ya? No, pues si tiene, no, pero esa no, esa, a ver, alguien me está mostrando, no sé quién es, el SAT error, la Miriam, no es esa, esa. Esa, la que dice arriba, acá se identifica, clase 4 y 5. Busquen esa, clase 4 y 5, que tiene como objetivo arriba, dice, conoce las principales características del Homo sapiens sapiens y los homínidos. Esa es la guía que vamos a utilizar hoy día. Dígame. En Classroom, dame un segundo porque no lo recuerdo si es que lo subí a Classroom, pero si es que no lo subí, lo subo inmediatamente. Dame un segundo. Dame un segundo. Classroom, te lo subo inmediatamente. ¿Saben qué? Sí, en Classroom está, mi amor. Dice clase 4 y 5 y sale el documento. Y alguien me escribió, el Benja, tú también me escribiste. Oh, Castilla me dijiste. ¿Ya? Ya, perfecto. Si lo hicieron, genial, no hay ningún problema. ¿Ya? Alguien está hablando mucho. Dice, profe, tengo internet lento. El Jan, tranquilo, no se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. Nos vamos a quedar un poco pegados quizás, pero lo bueno de esto es que lo estamos grabando. Ya, chiquillos, dice así. ¿Qué es primero el Homo sapiens sapiens, cierto? Cuando hablamos en término humano anatómicamente moderno u Homo sapiens anatómicamente moderno, se le llama Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre que nosotros somos el Homo sapiens sapiens.
el Homo sapiens sapiens es una subespecie que incluye a los seres humanos actuales y a los miembros anteriores de la especie del Homo sapiens con una apariencia física consistente con los fenotipos de esto, o sea que se parece a nosotros, ¿ya? A nosotros. Se piensa, dice así, que los humanos anatómicamente modernos habitaban en África y se dispersaron hacia Europa y Asia en el Pleistoceno medio, ¿ya? Si nosotros los tuviésemos que poner en años, hace aproximadamente 100.000 millones de años atrás, o sea, perdón, 100.000 años atrás, ¿ya? En varios movimientos migratorios. ¿Por qué? Chiquillos, silencien por favor sus micrófonos para que solo me escuche yo. En varios movimientos migratorios, todos los seres humanos se comienzan a trasladar de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida y en busca de alimento, ¿ya? El ser humano anatómicamente moderno, o sea, este Homo sapiens sapiens, evolucionó de nuestro antepasado más reciente, es el Homo sapiens, así, con un sapiens nomás, a secas, ¿ya? Hace unos 200.000 años atrás. Esta evolución señala la llegada de una subespecie, que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Los restos de fósiles de Homo sapiens más antiguos, hasta la fecha que se ha descubierto, son de los llamados del hombre de Kivich, que uno lo podía decir, oh, más o menos, estamos hablando desde hace unos 195.000 años atrás, ¿ya? ¿Y en qué año se descubrió este hombre Kivich? En el año 1967, en el valle, del río Omo, en el sur de Etiopía, por el señor Richard Leakey. Sí, pero ojo, cuando nosotros hablamos de un hombre caníbal, estamos hablando de... Exactamente. Más que cuando hablamos de la carne humana, es que hablamos de que cuando hablamos de un caníbal es que se come la carne de su misma especie, ¿ya? Porque, ojo, no hablamos de caníbal solamente en el ser humano, sino que también hay animales que son caníbales, pues ya que son como carroñeros que se les llama, que comen la carne de su propia especie. Pero cuando hablamos de caníbal, hablamos de este ser humano que come carne de su misma especie, o sea, de otro ser humano, ¿ya? Cuando hablamos de los homínidos, ya tradicionalmente y hasta hace muy poco, denominábamos homínido a todo ser actual o pasado que ha formado parte del ser humano, siendo antepasado o estando emparentado con el ser humano actual, como por ejemplo el Homo sapiens sapiens. Desde esta concepción de la palabra homínido, nuestra especie es en la actualidad la única superviviente. ¿Por qué? Porque no tenemos parte, por ejemplo, del Homo erectus que hayan evolucionado y estén presentes hasta el día de hoy. No. El Homo sapiens sapiens es en la actualidad la única superviviente. Si bien ha existido un gran número de ellas, parte de los homínidos, ¿cierto?, se han ido extinguiendo. En algunos casos coexistieron, o sea, vivieron juntos. Por ejemplo, podía haber vivido junto el Homo habilis con el Homo erectus, pero después, obviamente, se fue extinguiendo una de estas especies. Y se fueron mezclando con el Homo sapiens, como por ejemplo el neandertal. El hombre neandertal coexistió con el Homo sapiens, ya, pero obviamente por temas evolutivos, el hombre neandertal, con las características que este hombre neandertal tenía, se extinguió. Chiquillos, súper importante. Cuando yo hablo del hombre neandertal o cuando hablo con el concepto de hombre, me refiero al hombre como especie y no desde género, ¿ya? Cuando hablamos de hombre, en este caso, sabemos que existían los hombres y las mujeres, ¿ya? Este género se caracteriza principalmente por originarse, en África y tiene la particularidad de haber evolucionado de tal manera que podían mantenerse erguidos. Los homínidos tenían las características de mantenerse erguidos, ¿ya? Por eso, el primero que nosotros tenemos en nuestra cadena es el Homo erectus, ya que significa hombre erguido.
En segundo lugar, la característica que tenían los homínidos era que se podían desplazar de una forma bípeda, ¿ya? Si bien los primeros antepasados lo hacían con dificultad, como lo es, por ejemplo, el Australopithecus, este bipedismo está también asociado a cambios que se dan en la osamenta, o sea, en los propios huesos, porque, ojo, el Australopithecus, si bien es bípedo, camina en dos pies, su esqueleto todavía nos indica que estaba un poco curvo, ¿cierto? Las extremidades superiores del Australopithecus eran bien largas, sus brazos eran bien largos, lo que nos indicaba que si bien él caminaba en dos pies, muchas veces quizás se podría haber apoyado en su caminar o en su traslado de un lugar a otro con los brazos, por eso tendrían como los brazos más largos. En cambio, los homínidos se desplazan en forma bípeda, pero también está asociado a un cambio esquelético, ya a su osamenta, a su aparato, ¿cierto?, a sus huesos. Incluso en su fisonomía corporal, presentan, por ejemplo, variaciones en las extremidades inferiores, ¿ya?, las piernas. En la pelvis, que son como sus caderas, estas se deben fortalecer mucho más, ya que tenían que soportar todo el peso. En cambio, el Australopithecus tenía una pelvis mucho menos y unas caderas mucho menos desarrolladas, porque quizás pasaban un poco más agachados. Incluso la forma de la columna vertebral de un homínido, si lo comparamos con un Australopithecus, es distinta. ¿Por qué? Porque si yo me desplazo, como lo hacemos nosotros, nos desplazamos de forma bípeda, o sea, en dos pies, tenemos nuestra columna vertebral de forma recta. Se indica muchas veces que Lucy podría haber tenido, Lucy que es este Australopithecus, ¿cierto?, su columna más bien curva, ya que si bien indicamos que caminaba en dos pies, pero no lo hacía como lo hacen los homínidos de forma muchísimo más recta. La cara que tienen los homínidos y los dientes también han ido poco a poco que van sufriendo cambios y perdiendo y modificándose piezas dentales según la alimentación que cada uno haya tenido. Y obviamente se ha ido aplanando un poco el rostro. Otra de las características principales de los homínidos es el aumento del volumen cerebral, que nosotros dijimos que era una de las principales características que tenía, ¿cierto?, la evolución del hombre. Tenía el volumen craneal, era como la principal característica, y nosotros fuimos viendo cómo, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, vimos cómo su volumen craneal fue aumentando, y esto se da debido a ¿qué? Al cambio de alimentación que ellos han tenido. ¿Por qué? Porque se dice que el consumo de carne de animales, ayudó a que el volumen craneal de los seres humanos, o sea, del ser humano, fuera aumentando. Entonces se decía, entre más carne comiese, más volumen craneal tenía la persona, ¿ya? Este desarrollo permitió, obviamente, no sirve solamente que el volumen del cráneo haya crecido, ¿cierto?, o que el cerebro haya crecido, sino que entre más grande el cerebro se esperaba también un mayor desarrollo cognitivo y la aparición de una capacidad de socialización e intelecto mucho más notorio, y que obviamente cuando las personas fueron desarrollando su cráneo y su cerebro fue desarrollándose mucho más, eso le permitió tener entonces mayor desarrollo cognitivo, y eso les ayudó a, por ejemplo, fabricar y utilizar herramientas o la creación del arte, ¿ya? Y la actividad, chiquillos, que hay para hoy, o que les voy a dejar para la clase, para la próxima clase, es súper pequeñita, ¿ya? O sea, la clase de hoy es más bien pequeña, pero la actividad quizás un poquito más larga, pero es cortita, ya no tiene mucha profundidad. Lo primero que ustedes tienen que buscar es, con la ayuda de un diccionario, lo pueden buscar en Wikipedia, en la página de la Real Academia Española. Lo que tienen que hacer es buscar el significado de los siguientes conceptos y escribirlos en su cuaderno. El significado de la palabra fenotipo, el significado de la palabra pleistoceno y el significado de la palabra fósil, ¿ya? Luego de buscar esos tres conceptos,
Lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos, es responder estas preguntas en su cuaderno. Y todas estas, o sea, todas las respuestas de estas 4 preguntas están, chiquillos, en el propio documento. La primera pregunta dice, ¿cuál de todas las especies vistas y estudiadas hasta ahora es una superviviente en la actualidad? ¿Qué especie coexistió con el Homo sapiens? ¿Qué es el bipedismo? Yo creo que los voy a dejar chatos, chiquillos, de lo que me repitan una y otra vez de lo que es el bipedismo. ¿Y en qué ayuda el aumento del volumen cerebral? Esa es la actividad, chiquillos, si quieren le sacan un pantallazo y no sé si esto yo lo podré mandar como pantallazo, como para que les quede, pero traten de ustedes enviar o sacarle un pantallazo para poder... ¿saben a quién se lo voy a mandar? Miren, saqué un pantallazo y se lo voy a mandar a la profesora Giselle.